Betty, entonces un gusto saludarte nuevamente en este tercer encuentro en el cual pues estaremos abordando la unidad número 3 sobre la evaluación del aprendizaje bajo el nuevo concepto de currículum. Cuando hablamos de evaluación y hablamos de didáctica, pues debemos abordar lógicamente lo que es el currículum, porque con base a él es que nosotros tenemos el, la base para lo que son la parte conceptual en relación a eh, la terminología, los conceptos, los contenidos que damos en nuestra praxis educativa. Justo nuevamente en saludarte, vamos a hacer un breve recuento de lo que es los encuentros que hemos tenido la clase anterior, en el cual pues hemos hablado de evaluación y hemos hablado de didáctica. Haciendo un breve paréntesis sobre la evaluación, pues ya hemos dicho en encuentros anteriores que es cuando nosotros como docentes emitimos un juicio de valor. Sin embargo, también hemos mencionado de que evaluamos de manera constante, es decir, evaluamos nuestra cotidianidad, cuando vamos a comer algo, cuando nos vamos a tomar algo, cuando nos vamos a vestir, siempre estamos evaluando. Y esto no escapa de lo que es el ámbito educativo, porque la evaluación se convierte en ese eje o en ese proceso sumamente indispensable en el cual pues valoramos y emitimos este juicio de valor a los estudiantes. Nos dice que la evaluación es el enjuiciamiento sistemático de la validez o mérito de un objeto. Es decir, vamos a validar o vamos a darle mérito a lo que el estudiante en este caso pues va a plantear. Y cuando hablamos de didáctica, pues Alves nos dice que la didáctica es la disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, el conjunto sistémico de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que sirven para aprender los contenidos en estrecha vinculación con los objetivos educativos propuestos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la didáctica pues son todas estas herramientas y recursos que utilizamos para poder impartir ciertos contenidos y que sean aprovechados por los estudiantes. Aquí también nos señala que son esos que nos sirven para aprender esos contenidos, bien, que tienen vinculación con los objetivos que nos proponemos desde el inicio en nuestra planificación. Aquí tenemos entonces esa parte que nos señala de que nos permite aprender los contenidos. Aquí es donde comenzamos nosotros a entrelazar el currículum educativo en relación a la evaluación y la didáctica, porque a partir del currículum es que nosotros tomamos esos contenidos que deben ser impartidos a los estudiantes y que a través de la didáctica y a través de recursos que nosotros planteamos, proponemos y ejecutamos en el aula, pues nos lleva a lo que es el proceso de evaluación. Entonces nos vamos a lo que es el currículum educativo. Nos dice que es un documento que marca las bases de cada una de las materias, así como los objetivos que se deben cumplir para que finalicen los estudiantes, en este caso, los cursos académicos y que estén suficientemente preparados. Es decir, el currículum educativo nos señala todas esas bases, todos esos contenidos que son indispensables en cada una de las áreas de formación. Esto nos lleva a que allí se plantean cada uno de los contenidos que nosotros como docentes vamos a impartir y que a partir de esos contenidos nosotros planteamos la didáctica y planteamos estrategias de evaluación. Quiere decir que el currículum educativo es nuestra base para nosotros poder tener claro lo que vamos a impartir. Hablemos entonces, ya teniendo claro qué es la evaluación, qué es la didáctica, vamos a hablar un poco de algunas estrategias que nos llevan a lo que es este proceso de entrelazar el currículum, la didáctica y la evaluación. En este caso, pues tenemos la primera que es la experiencia formativa.
nos dice que son actividades que le permiten al estudiante ampliar conocimientos, habilidades y actitudes con sentido en la dinámica laboral y que le permiten insertarse más rápido en el futuro al mercado laboral. ¿Qué queremos decir con esto, Betty? Primeramente, pues vamos a plantear a partir de ahora algunas de las estrategias didácticas que podemos implementar para beneficiar al estudiante en cuanto a distintas experiencias que puede adquirir a través de estrategias de aprendizaje y de enseñanza. En este caso, la experiencia formativa son actividades que nosotros podemos ampliar, bien, saliendo un poco de esa zona de confort en la cual muchos de los docentes se encuentran en la actualidad de ser dadores de clase y nos lleva a que eh, a través de primeramente una observación que nosotros hagamos y nos lleva a conocer algunas habilidades y actitudes que tienen los estudiantes para así nosotros poder aplicar lo que es la experiencia formativa y que ellos desarrollen nuevas habilidades y nuevas actitudes, así como también nuevos conocimientos que le permitan tener ese momento en el cual diga, esto me es útil. ¿Por qué? Porque muchas veces escuchamos, es muy común escuchar a estudiantes que nos dicen, ¿para qué yo necesito aprender eso? ¿Para qué necesito yo aprender de física si no voy a ser ingeniero? ¿Para qué necesito saber de matemáticas si yo voy a estudiar arte? Entonces, aquí es donde los estudiantes muchas veces no consiguen esas respuestas del por qué debo aprender ciertos contenidos que me plantea el currículum o ciertas áreas de formación. Y aquí es donde nosotros, a través de la experiencia formativa, buscamos que él le encuentre sentido a que en alguna dinámica laboral eso le permita insertarse más rápido en el mercado laboral. ¿De qué manera? Dime. Doctora, disculpe, y de ahí de la importancia de explicar antes de iniciar o algún tema, el objetivo del tema, para que los niños sepan para qué les va a servir en la vida el tema que vamos a dar, cómo lo van a aplicar, en qué campo en su vida cotidiana puede ser aplicado, en su Muy, contexto. muy bien, excelente. Y eso es lo que buscamos a través de la experiencia formativa, que le demos esas herramientas y que le demos el sentido que ellos digan, esto me sirve en estos contextos, como tú lo acabas de mencionar, y esos contextos tal vez en este momento no lo estoy porque estoy estudiando, pero en algún momento me voy al campo laboral y esto me sirve o tal vez, o también a mi experiencia cotidiana. Entonces, es aquí donde estas habilidades que le van a permitir al estudiante ver y darle sentido a lo que es eh, el poder insertarse de manera más rápida al mercado laboral, ya que durante su proceso de aprendizaje, pues aquí ya tiene las herramientas básicas y obtuvo las herramientas básicas para poder insertarse al mercado laboral. Aquí, por ejemplo, podemos tener que esta experiencia formativa se hace muy notoria en los planteles educativos que salen técnicos medios, en el cual, pues, por ejemplo, salen técnicos medios en procesamiento de datos o técnicos medios en laboratorio. Y aquí ellos adquieren allí un conocimiento básico de las distintas áreas. Sin embargo, esta experiencia formativa la podemos llevar en una cotidianidad en nuestros mismos planteles educativos, sino darle ese sentido a que ese contenido que estamos aprendiendo nos va a servir como cultura general, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra cotidianidad, en nuestra vida profesional. Bien, luego tenemos la metacognición en el aprendizaje. Esta metacognición ayuda a los alumnos a ser autónomos en su aprendizaje y a mantener una actitud crítica sobre la información, sobre el conocimiento y sobre sus propias estrategias de aprendizaje. Primeramente,
Esto es un elemento sumamente importante en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque la metacognición de manera muy tradicional se conoce como aprendiendo a aprender, como lo dice allí la figurita que está en la lámina. Aprendiendo a aprender, porque nosotros debemos aprender a aprender. ¿Cómo puedo aprender? ¿A través de qué habilidades? ¿Qué es lo que se me facilita? Y aquí, pues, la metacognición primeramente nos permite a los alumnos a ser autónomos. ¿Por qué? Porque en la actualidad vemos que los alumnos ya están muy mecanizados. ¿Mecanizados en qué manera? Mecanizados en que entro al aula, me siento, escucho la clase, soy receptor de conocimiento, solamente escucho en alguna u otra oportunidad, puedo intervenir. Sin embargo, no siempre hay un feedback del docente y el estudiante, y esto me lleva a que el estudiante esté mecanizado, esté cuadrado a lo que es una clase. La clase es así, un inicio, un desarrollo y un cierre, y de esta manera, pues, el estudiante ya se mecaniza. Pero aquí, a través de la metacognición, el estudiante pasa a ser autónomo en su aprendizaje. ¿Por qué? Porque él mismo va aprendiendo a aprender. ¿De qué manera? De que él va a darse cuenta de que algunas áreas de formación se le facilitan más que otras, y él aquí comienza a ser autónomo de cómo va adquiriendo el aprendizaje. Es decir, si yo estoy en el área de matemática y me he dado cuenta a través de la metacognición y a través de mi autonomía como estudiante de que aprendo simplemente viendo y escuchando lo que el docente está haciendo en la resolución de ejercicios en la pizarra, pues yo ya sé que esa área se me facilita más de esa manera. Pero si me voy a un área de ciencias sociales, entonces aquí me voy a dar cuenta de que se me facilita aprender mientras voy tomando apuntes, voy preguntando, voy interviniendo, voy aclarando dudas. Y aquí yo, a través de la metacognición en el sujeto como estudiante, pues me doy cuenta de que voy aprendiendo a través de mis propios experiencias. ¿Por qué? Porque yo puedo tomar nota de los ejercicios de física o de ejercicios de matemática, y de repente me doy cuenta de que cuando tomo nota no entiendo por qué me voy perdiendo. Entonces aquí, a través de la metacognición, pues voy aprendiendo de esa manera. Y también a mantener una actitud crítica sobre la información. Es decir, y esto es un punto sumamente importante en el cual yo siempre digo que los estudiantes deben tener una actitud crítica. ¿Por qué? Porque no simplemente las cosas son como son, bien, sino que también debemos ser críticos ante distintas áreas de formación. ¿Por qué es así? ¿Por qué no es así? ¿Qué pasaría si fuera de otra manera? ¿Qué pasaría si fuera así? ¿O qué pasaría si no fuera así? Entonces, aquí también es importante de que el estudiante, a través de su actitud crítica, comience también a aprender y adquirir conocimientos propios a través de su incertidumbre o de las dudas e interrogantes que le surgen. Ok, entonces hay dos cosas importantes en este tema, que acá donde el niño, el estudiante, se le debe despertar la curiosidad por aprender y por despertar su sentido crítico. Así es. Y esa curiosidad para aprender también la hacemos nosotros como docentes a través de la motivación. Así es. Así, aquí es donde juega un papel importante el docente, de despertarle la curiosidad al estudiante, de motivar la motivación. Así es, Betty. ¿Por qué? Porque aquí somos nosotros entonces los que vamos a darle esas herramientas para despertar a través de la motivación a que el estudiante pueda tener esa actitud crítica y ser autónomo de su propio aprendizaje. Bien, muchas veces también podemos darle estrategias libres para que ellos puedan plasmar en ciertas áreas de formación, ciertas evaluaciones en el cual él busque cuáles son esas habilidades que tienen. ¿Por qué? Porque no todos los estudiantes tienen las mismas habilidades. Entonces, muchas veces ponemos a través de una evaluación a través de una representación gráfica, y el estudiante no tiene habilidad en eso, sino más bien tiene habilidad en el área verbal.
Entonces aquí el estudiante puede soltarse más y puede tener mejor éxito en su evaluación si fuera verbal. O otros simplemente escritas, son excelentes redactando. Entonces aquí es donde vamos a tener eso y ahí juega un papel también clave lo que es la motivación. Continuamos. La autorregulación del aprendizaje. Siempre hablamos de autorregularnos también en nuestra vida cotidiana, en nuestro ambiente laboral, en nuestra casa de estudio, en nuestro hogar, con nuestros amigos, autorregularnos. Y esto lo llevamos también al ámbito de la educación, sobre todo en el aprendizaje. Nos dice que el autorregularnos es el proceso de autorreflexión y acción en que el estudiante estructura, monitorea y evalúa su propio aprendizaje. Cuando nosotros vemos algunos tipos de evaluación en el cual hacemos énfasis en la autoevaluación, heteroevaluación, aquí nos damos cuenta de que la evaluación a veces se convierte en algo de que hay que saberlo manejar muy bien. El cómo el estudiante se autoevalúa. Primeramente, para hacer una autoevaluación y sobre todo también de manera personal a nosotros mismos, autoevaluarnos, a veces no es tan sencillo como parece, como decir me autoevalúo y digo que está bien, que no está tan bien, que está a medias, ¿bien? Y aquí entonces nos lleva a que autoevaluarnos y sobre todo a estudiantes es un proceso que primero nosotros como docentes debemos enseñarles, darles herramientas para que ellos sepan, entiendan, comprendan y sepan desarrollar cómo es esa autoevaluación. Entonces, aquí el estudiante comienza su autorreflexión y acción. ¿A través de qué? A través del aprendizaje que ha obtenido. Es decir, si nos vamos ahorita a la metacognición en el cual te estaba diciendo, pues vamos a autoevaluar, vamos a autorreflexionar. Tuve una clase de química, en la clase de química utilicé el transcribir los ejercicios y no me funcionó. Tengo la tabla periódica, debo aprendérmela y aquí pues voy a utilizar colores resaltadores de distintos colores, de distintas tonalidades, en el cual yo comience a utilizar esos colores para ser más visual. Aquí me fue mejor que estar copiando o transcribiendo. Aquí yo hago una autorreflexión. Me estoy dando cuenta de cuál es la estrategia que me está surgiendo más en mi proceso de aprendizaje. Entonces, aquí, a través de la acción, es donde el estudiante se da cuenta. A ver, lo hice así, lo hice así, lo hice así, lo hice de 3 maneras. ¿Y de cuáles de las 3 maneras fue la que más me funcionó y la que más tuve un aprendizaje? Y aquí es donde yo comienzo, entonces, como estudiante, a darme cuenta de cómo yo me puedo autorregular a través de la autorreflexión. El aprendizaje nos dice que el aprendizaje autorregulado se asocia a una mejor retención del contenido. Es decir, ¿cómo retengo yo el contenido? ¿Me sirvió más de manera visual? O si repito, 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 leo, 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 aquí memorizo. O si realizo los ejercicios, o si soy más visual. Y aquí me doy cuenta cómo retengo el contenido. En el momento en que yo me doy cuenta de qué manera yo retengo más el contenido, en este caso en el área de química, pero también en el área de matemática, en el área de lenguaje, en el área de sociales, aquí yo voy a autorregular cuáles son las estrategias que se me adaptan a mí como persona, porque no todos vamos a aprender de la misma manera, para yo retener mejor el contenido. Y aquí, a través de la autorregulación, yo me doy cuenta que me funciona más en el área de matemática esta estrategia, en el área de química esta estrategia, en el área de sociales esta estrategia, y eso me va a llevar a un mejor rendimiento académico, que el rendimiento académico pues es el punto clave aquí en la autorregulación, en la metacognición, en el proceso didáctico, ya que todo, como lo dije al inicio, nos lleva a lo que es la evaluación. Estrategias para la autorregulación en estudiantes.
Primero, aquí hay unos elementos claves que nosotros como docentes podemos hacer para que el estudiante pueda, a través de la autorregulación, eh, descubrir esas estrategias que le benefician en su proceso de aprendizaje. Primeramente, desafía a tus estudiantes a través de asignaciones claras. Nosotros debemos ser claros en las asignaciones que damos. Entonces, si doy una asignación para mañana clara, por ejemplo, un interrogante, una pregunta que sea llamativa, el estudiante va a llegar a su casa a buscarla. Necesito saber, necesito responder mañana en la clase de mañana al profesor, necesito dar respuesta, consulto distintas fuentes y esto le va a llevar a que el estudiante a través de una asignación clara, una pregunta concreta, él llega a través de su interés a buscar la respuesta a la misma. Perdón. El feedback, lo que venía hablando hace un momento. El feedback, pues, nos lleva a que esta relación que tenemos entre el docente y el estudiante, el intercambio de ideas entre ambos, nos lleva a que los errores los estudiantes los vean como un crecimiento y no como un error. Por ejemplo, si yo hago un examen, una evaluación, y sencillamente tacho y le digo que está mal, pues aquí el estudiante va a decir, tuve 5 errores porque me tacharon 5 preguntas. Pero si durante el feedback tenemos ese intercambio y el estudiante se equivoca, ¿bien? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces vamos a decir al estudiante, por ejemplo, un planeta del sistema solar, entonces me va a decir Plutón. Y yo aquí le voy a decir al joven que no, que Plutón no hace parte de el sistema solar como planeta, sino que ahora se convierte en un planetoide, pero que es bueno saberlo. ¿Por qué? Porque aquí el estudiante sabe de que Plutón hace unos años atrás era considerado un planeta. ¿Por qué? Por esto y esto, y aquí durante el feedback, entonces él se está dando cuenta que le están corrigiendo, pero que aprendió que Plutón no es un planeta, sino que ahora es un planetoide. Entonces aquí él no lo va a ver como un error, sino que adquirió nuevo conocimiento a través de ese intercambio que tuvo con el docente. Luego nos dice, evita la motivación, evita el aburrimiento. Es decir, si nosotros, ejemplo, sobre todo en algunas áreas, por ejemplo, como historia, se me viene a la mente, que es un área bastante tediosa en muchas oportunidades, si yo eh, dejo que el estudiante comience el proceso de aburrimiento, comienza la desmotivación y aquí el estudiante ni va a copiar, ni va a utilizar los colores, ni va a utilizar nada. Aquí el estudiante sencillamente va a estar sentado allí en esa silla y lo que va a hacer es ni siquiera escuchar, porque va a estar pensando cuando salga voy a jugar fútbol, cuando salga tengo que ir a hacer esto, cuando salga mi mamá me va a buscar, mi papá me va a buscar, o no me viene a buscar, o me tengo que ir solo. Y aquí, si dejamos que entre la desmotivación y el aburrimiento, vamos a perder el hilo de toda la clase. Una comunicación correcta, las palabras tienen un efecto enorme en el cerebro. Así que mientras tengamos una comunicación correcta, eso va a ser beneficioso tanto en el proceso de enseñanza, que es el que nosotros hacemos, como en el proceso de aprendizaje, que son todas estas herramientas que el chico busca plantear. Entonces, cuando tenemos una comunicación correcta, esto nos va a llevar a ser claros en nuestra clase, a ser claros en nuestro proceso de evaluación, a ser claros en nuestras asignaciones, como en la primera. Entonces, esto nos va a beneficiar totalmente. Luego, la motivación. Frases motivacionales en las instrucciones. Esto me parece una estrategia sumamente chévere en el cual, pues, dar frases motivacionales en las instrucciones hace que el chico se interese aún más por cumplir esas asignaciones que le enviamos, esa tarea, esa consulta, esa investigación, como lo quieran llamar. Entonces, aquí el utilizar frases motivacionales va a hacer que el estudiante se interese. Y esto ayuda en el proceso y contribuye en el proceso de aprendizaje. Luego, fomentar el progreso del aprendizaje. El uso de la creatividad para percibir como metas propias.
¿Cómo hacemos esto? Cuando ponemos a un estudiante, y lo decía anteriormente, cuando le damos una estrategia libre para que él plantee un contenido, bien, vuelvo a dar el ejemplo del sistema solar, durante la evaluación, ya sea sumativa o sea formativa, le vamos a dar que el estudiante tenga una estrategia libre para que él pueda representar el sistema solar, ya sea a través de dibujo, ya sea a través de una infografía, ya sea a través de un mapa conceptual, un mapa mental, un mapa mixto, como ellos gusten, la estrategia que ellos gusten. Y aquí ellos, a través de esa creatividad, va a decir que lo logró, porque logró como meta propia hacer algo que no tenía unas instrucciones claras ni una metodología que seguir. Como que yo les diga, van a hacer un mapa conceptual, debe tener conectores, debe tener un máximo de 13 palabras, debe estar en nubes, en cuadros, en rectángulos, debe tener 10 conceptos, 12 conceptos. Bien, entonces aquí el estudiante va a decir, lo hice yo solo, utilicé la estrategia que más me gustó, que más se adaptó, y lo voy a percibir como una meta propia porque no tenía instrucciones que seguir, sino que lo logré sin ningún tipo de instrucciones, sino me dieron un tema y lo reflejé allí. ¿Preguntas hasta ahora, Betty? No, profe, todo muy claro y de acuerdo a lo que están hablando sobre la autorregulación, precisamente en mi grado, casi en todos los grados, pero en el mío yo propuse unas, unas metas, se llama meta crucial Ok, y de meta crucial personal, o sea, que cada estudiante tome una de sus debilidades, por ejemplo, en lectura, en escritura, en matemática, y a partir de este periodo, ellos se van a colocar un plan de acción. excelente. No lo van a hacer solo, lo van a hacer acompañado, porque ahí en esa hoja de ese plan coloqué quiénes les van a colaborar. Puede ser el papá, la mamá, el hermano. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Pero todos los días se van a tomar la tarea y que por lo menos no me sé la tabla del 6. Me voy a proponer que de tal tiempo a de tal fecha a tal fecha, tengo que aprendérmela. Tienen un calendario, tienen por lo menos el del mes de agosto. Todos los días van a tachar, van a chulear el día que hicieron el ejercicio de repasar. El día que no lo hicieron, no lo van a tachar. Y tienen un tablero. Ese tablero le va evaluando si van alcanzando la meta día por día. Entonces es algo que les ha motivado y espero que todos lo cumplan. Excelente. Entonces, aquí te das cuenta cómo a través de esas estrategias tú estás, primero, desafiando a los estudiantes con una asignación clara, con ese tablero que indicas, y estás dando instrucciones claras en relación a quién va a hacer ese apoyo y ese guía. También estás teniendo un feedback con el estudiante porque él aquí se está dando cuenta que tú estás diciendo alguna duda, me la hacen saber y van a tener ese intercambio. Aquí no va a haber desmotivación, no va a haber aburrimiento porque él sabe que debe tachar tantos días y que si no lo hace, pues no lo puede tachar y ahí se va a dar cuenta. Luego, la motivación, que es una estrategia que no es muy común. Entonces, esto también les motiva de que yo comienzo, debo tachar y debo decir que sí lo hice, que sí cumplí hoy. Y la motivación de ellos es cumplir al final con todo las indicaciones que le dice y la meta, que en este caso es aprenderse la tabla del 6. Y está poniendo, en este caso, metas propias y al cumplir que se aprendió la tabla del 6 pues él va a decir, cumplí la meta que la profe me colocó y también pues lo hice yo solito porque no fue que ella lo repetía en aula, sino que yo también tenía esto en casa para poder aprenderme la tabla. Excelente entonces, Betty. Seguimos entonces con las habilidades del pensamiento como estrategia de aprendizaje. Nos dice que es la capacidad y disposición para el desarrollo de procesos mentales,
que contribuya a la resolución de problemas de la cotidianidad. Esto nos vuelve otra vez a los inicios de la clase del día de hoy del encuentro, en el cual nos llevamos a problemas reales. No simplemente aprender contenidos porque sí, porque me los debo aprender, porque es lo que dice el currículo, porque es lo que debemos cumplir, sino que a través de las habilidades del pensamiento como estrategia de aprendizaje nos permite tener esa capacidad de desarrollar algunos procesos que nos permiten resolver problemas cotidianos. El aprendizaje significativo de los contenidos escolares se necesita de habilidades del pensamiento, como los metacognitivos, que fue los que mencionamos, de razonamiento, de resolución de problemas y de estrategias de aprendizaje. En este caso, pues nos damos cuenta que a través de las habilidades del pensamiento, nosotros podemos llevar esto al contexto en el cual nos desenvolvemos, a la casa, a la escuela, a las actividades extracurriculares que desarrollamos, y esto nos lleva a que pueda, fuera de cumplir con un patrón de contenido de que debo darlo así, 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 que lo llevemos a que ellos se den cuenta de que sí es necesario el, por ejemplo, aprender a sumar. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario aprender a sumar? Porque si yo juego fútbol, pues voy a contar los goles, voy a aprender de medidas, cuánto mide la cancha, en fin. Entonces aquí esto nos lleva a que el estudiante se interese. Las habilidades básicas del pensamiento se me dan a través de tres elementos, que son las de nivel elemental, que es observar, comparar, ordenar y pronosticar. Esto lo hacemos desde los primeros inicios de nuestra vida escolar, en el cual observamos y comparamos, esto es blanco, esto es negro, este es flaco, este es gordo, este es amarillo, este es azul, este es alto, este es bajo, bien, y comenzamos a ordenar a través de una cronología que también la vamos aprendiendo en los primeros inicios de la vida escolar, y a pronosticar. ¿Cómo pronosticamos? A ver, si yo hago esto, quiere decir, si yo hago una torre grande, si estoy en los primeros de preescolar o en inicial, y hago una torre grande, yo sé que si lo sigo, tal vez el peso, aunque no sepa de física y de la gravedad y demás, pues él puede pronosticar que cuando alcance un suficiente peso, una suficiente altura, esa torre se me puede caer. Entonces, estos son a nivel elemental, que nosotros sencillamente vamos adquiriendo. Luego, las habilidades de nivel medio. Clasificar, ordenar en secuencias, resumir. Aquí ya comenzamos a tomar decisiones, bien, que es lo que veníamos hablando de la metacognición, de la autorregulación. Cuando tomamos decisiones, esto me beneficia más, esta estrategia me gusta más. A formular hipótesis, y si lo hago así, y si mejor utilizo los marcadores en química para ser más visual y utilizo las lecturas en historia, entonces, bien, sacar conclusiones. Aquí saco conclusiones de cuáles son esas estrategias que me beneficiaron más. Saqué conclusiones. En química me facilita más esta, en física esta, en matemática esta, en historia. Y aquí saco conclusiones de cuáles son esos elementos que me benefician en el proceso de aprendizaje. Detectar información relevante, aquí estoy dándome cuenta de nuevos conocimientos, de cómo estoy detectando, por ejemplo, que el feedback con el profesor no lo tomo como error, sino que estoy aprendiendo en ese feedback. Y determina la exactitud de la aseveración, identifica fuentes confiables. Luego tenemos las habilidades de nivel superior, aquí el análisis, la síntesis, las pruebas de hipótesis, el concluir y generalizar, el evaluar, aquí entra lo que es la autoevaluación, aquí ya sé cómo evaluarme realmente, no es que yo diga vamos a hacer una autoevaluación y todos los estudiantes digan no, pues tenemos 20, no, sino que aquí sé qué es autoevaluarme, qué es la reflexión, qué es la síntesis, qué es el análisis. Bien, aquí comienzo a resolver problemas, a dar solución a problemas y a distinguir también con hechos. Y sobre todo argumentar cada elemento que nosotros plasmamos o reflejamos de manera verbal, de manera escrita, ¿bien? Y esto nos lleva a que nosotros podamos entonces tener credibilidad de distintas fuentes. Criterios para el logro de la evaluación de los aprendizajes. Estos son variables que revelan los atributos, cualidades, condiciones y requisitos
el criterio para el logro de la evaluación de los aprendizajes, pues es una señal que marca cuánto han aprendido los estudiantes. Y esto me lleva a que a través de distintas estrategias que nosotros apliquemos, de la didáctica que nosotros apliquemos y al momento de nosotros evaluar, ya seguimos el currículo, ya aplicamos nuevas estrategias didácticas y nos lleva a evaluar, pues los criterios del logro me van a llevar a saber cuánto han aprendido los alumnos a través de distintas estrategias, como algunas como las que les di el día de hoy, la autorregulación, la metacognición, que nos lleva a través de también las habilidades del pensamiento que nos llevan a nosotros a salir de esa zona de confort y hacer un paréntesis mucho más claro. Bien, Betty, con esto entonces nosotros cerramos el encuentro del día de hoy. Quiero opiniones en relación a estos 3 encuentros que tuvimos. Cuéntame, ya tienes las 2 evaluadas, ¿ok? Sí, revisaste en plataforma. Sí, señora, sí las revisé, ya vi la nota también. Te Bien. quedaría esta vez que, eh, ¿cómo va a evaluar esta En el plan de evaluación está, evaluación? se te apertura hoy para que entregues esta semana y con eso cerramos lo que es esta unidad curricular. Ah, ok, profe. Opiniones en relación al tema, la didáctica, la evaluación, cuéntame. No, muy interesante este tema, ya que cotidianamente los docentes estamos ahí aplicando todas estas estrategias donde que debemos este conjunto de herramientas que son tan fundamentales para el aprendizaje de nuestros niños. Así es, Betty. Entonces nos damos cuenta de que este proceso en cuanto al currículum, la didáctica y la evaluación, pues los 3 van concatenados uno con el otro y que no pueden andar cada uno por su ladito, sino que los 3 Así es. van de la mano. Entonces tenemos una base que es el currículum, que son estos contenidos, bases que debemos seguir a través de nuestro sistema educativo y que esto nos lleva a que nosotros tenemos la libertad de aplicar distintas estrategias didácticas que nos permiten, con base a las distintas áreas, adaptarlas al grupo de estudiantes que tenemos. Y esto ya lo vimos en encuentros pasados, donde también nos dimos cuenta cómo hay estudiantes más visuales, más kinestésicos, más auditivos, y esto nos lleva a que nosotros podamos aplicar distintas estrategias en pro y en beneficio de cada uno de estos De estudiantes. nuestros estudiantes, así es. Bien, Betty, entonces fue un placer haber estado contigo estos 3 encuentros. Recuerda que hoy vas a tener en plataforma la última evaluación y pues fue un placer haber compartido contigo. Cualquier cosita, no olvides, me escribes, me mandas un mensajito en tal caso de que no te aparezca la nota o algo para que no se te pase lo del No trimestre. la vez pasada. Bueno, muchas gracias a usted. No, A ver, aquí. fue muy enriquecido estos 3 encuentros. Sí, aprendí bastante y algunas cosas que aprendí voy a aplicarlas. Excelente, maravilloso. Entonces, Betty, que tengas un Bueno, feliz día. bueno, bendiciones.